Bienvenidos. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva entrega de la entrevista en línea de FUSADES. En esta oportunidad conversaremos acerca de la Ley de Acceso a la Información Pública, ley que entró en plena vigencia este 8 de mayo de 2012 y que trae grandes beneficios a la población salvadoreña. Tenemos como invitada a la licenciada Carmina Castro de Villamariona, analista de transparencia del Departamento de Estudios Legales de FUSADES y miembro de la comisión redactora del proyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del grupo promotor de dicha ley, quien nos estará compartiendo algunos aspectos y avances en la implementación de la ley. Bienvenida, Carmina. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y a todos los que están viendo esta transmisión. Carmina, ¿qué es el derecho de acceso a la información pública? El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que ya ha sido reconocido como tal en tratados internacionales firmados por El Salvador y que está incluido en la Constitución, tal como lo ha declarado la Sala de lo Constitucional. Y ahora este derecho está consignado en una ley. Ahora, ¿qué implica que esté consignado en una ley? Pues que es exigible. El derecho de acceso a la información habilita a toda persona a acudir a entidades públicas y solicitar cualquier tipo de información que esté en su poder, sin tener que decir para qué la va a utilizar, ni tener que decir que está legitimado de alguna manera para conocer esa información. Si está en poder de las entidades públicas, entonces es posible solicitarla. También aplica a entidades privadas o entidades de naturaleza mixta cuando administren fondos públicos. Pero en ese caso, sí, la información que se puede requerir solo trata de esa información sobre el manejo de los fondos públicos. Gracias. ¿Qué significa que esta ley entra en plena vigencia este 8 de mayo? Como ya lo mencionó, estamos celebrando esta plena vigencia, el hecho de que ya toda la normativa de la ley es plenamente aplicable. Sin embargo, esta ley entró en vigencia realmente el año pasado, dejando plazos intermedios que debían de cumplirse. Por ejemplo, la emisión del reglamento a los 6 meses después de entrar en vigencia, el nombramiento de oficiales de información y de comisionados a los 180 días después de su entrada en vigencia, cosa que, por cierto, aún no se ha cumplido en su totalidad, y ya luego de los 365 días de entrada en vigencia de la ley, ya los ciudadanos pueden hacer solicitudes de información y las entidades públicas deben de haber publicado y tener disponible la información oficiosa en los diversos medios que tengan. Carmina, ¿qué información está a disposición de los ciudadanos? La información que está a disposición de los ciudadanos es la totalidad que esté en poder de las entidades públicas. La ley se basa en un principio de máxima publicidad, es decir, partimos de que toda la información se puede acceder por parte de los ciudadanos, pero con unas pocas excepciones y que solo las puede establecer la ley. Esas clases de información son la reservada y la confidencial. La reservada no se puede tener acceso a esa información por un plazo determinado, pero responde a causas de interés público. Por ejemplo, que el liberar esa información puede poner en riesgo la vida o la salud de una persona o la seguridad nacional. Son temas de Estado que entonces es mejor mantener resguardada esa información y darla a conocer hasta que termine esa causa. La información confidencial, en cambio, no se da a conocer porque es información privada que está siendo resguardada por entes públicos, pero no puede ser accedida por terceros. Entonces, esto nos deja que la información pública es un grupo enorme de información y solo estas dos excepciones son las válidas para negar la información. Ok. ¿Cómo se puede solicitar información a las entidades públicas? La ley en esto es muy amplia, permite que sean solicitudes de manera verbal, de manera escrita, por internet,
por teléfono. Sin embargo, que hay que ir a ver cómo o qué ha habilitado la entidad que nos interesa preguntarle. Un primer buen paso, es revisar los artículos 10 y subsiguientes de la ley. Ahí se establece la información oficiosa, esa información que debe de estar disponible. Entonces, si es información, por ejemplo, sobre los estados financieros, esa información es oficiosa y sería muy positivo, o sea, sería de esperar más bien que esté en las páginas web. Pero si no está, entonces acudo a la oficina a pedirla. Si se trata de información que no está en esos artículos, igual es pública. Entonces hago una solicitud, se la presento a la entidad con expresión del DUI. Este fue un punto que luchamos mucho porque en otras legislaciones se establece que se pueden hacer solicitudes anónimas. En El Salvador, lastimosamente, tenemos que presentar un documento de identidad, pero como también pueden solicitar menores de edad, a los menores de edad se les permite presentar un documento de identidad con fotografía. Entonces, hay que llenar una solicitud aclarando precisamente cuál es la información que queremos. Si hacemos una solicitud muy amplia, es muy difícil para la oficina atender nuestra solicitud, por eso tenemos que ser precisos. Y es importante que pidamos constancia de recepción de nuestra solicitud para que veamos si se cumple con el plazo de la ley, que es de 10 días. Si no me responden en 10 días, ya puedo, digamos, reclamar que no me han dado esta información. Ese reclamo se hace al Instituto de Acceso a la Información. Lastimosamente, este instituto, por el momento, no ha sido nombrado. Tenemos una pregunta en el TweetCam de nuestra amiga Arrieta, Lili. ¿Por qué, además de todos los problemas que tenemos, debemos de preocuparnos por la ley de transparencia? Esta es una pregunta muy legítima. Tenemos todo tipo de problemas que apremian nuestra sociedad, la pobreza, la violencia. Ahora, podemos decir, ¿no es transparencia ya mucho pedir, algo como un lujo? Y la respuesta es no. La transparencia debe estar, digamos, transversal en todos los temas, porque apoya que las políticas públicas sean exitosas en todas esas áreas problemáticas. Las estrategias contra la violencia, si se rinde cuentas, ¿verdad? Hay más confianza en esas instituciones que las están implementando, como la Policía Nacional. Hasta la fecha hemos tenido problemas de que las cifras no cuadran, por ejemplo. Este es un punto que puede asistirse con más información. Carmina, ¿para qué sirve el Instituto de Acceso a la Información Pública? Bueno, el instituto es el ente rector de esta ley, el ente garante. Se ha visto que en las leyes de acceso a la información en el mundo hay leyes donde hay ente garante y donde no hay ente garante. Y en los estudios se dice con contundencia que donde hay un ente garante, la ley es mucho más efectiva, porque el ente garante atiende todas las respuestas negativas de información o que la información se entrega tardíamente. Digamos que resuelve las controversias en cuanto a la aplicación de la ley de acceso a la información, y también tiene un rol importante en cuanto a estandarizar cómo se entiende la ley en las entidades públicas. Además tiene un rol de promover el derecho entre la ciudadanía, que es vital, porque para que esa ley funcione se necesita que haya una oferta grande de información, pero también una demanda muy fuerte de información. Entonces, digamos que el instituto es clave y por eso creemos que es muy grave que no se haya nombrado aún el instituto y que bueno, no sé si lo podemos mencionar ya. Sí, acerca del no nombramiento del instituto, la falta de nombramiento del instituto, ¿qué piensa del comunicado de prensa
emitido el día de hoy por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República con respecto al rechazo y a la devolución de las ternas de los comisionados por parte del presidente. Bueno, sí, este día la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia emitió este comunicado en el que determina que el presidente rechaza todas las ternas que se le ha presentado, aduciendo que no le satisfacen, no está de acuerdo con las ternas, es decir, es una justificación amplia y basándose en un artículo del reglamento de la Ley de Acceso a la Información. Ese artículo es uno que precisamente hemos dicho que es inconstitucional en numerosas ocasiones. ¿Por qué es inconstitucional? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, los derechos de los ciudadanos pueden ser limitados únicamente por la ley, porque la Asamblea Legislativa es la que tiene la representatividad democrática para tomar ese tipo de decisiones. Los reglamentos que los emite el presidente lo que hacen es desarrollar la ley, es decir, hacerla más aplicable, pero nunca extenderla. Entonces, cuando el presidente se da esta atribución de rechazar ternas, cosa que no está consignada en la ley, digamos que se está aduciendo algo que está por fuera de la ley y además limita el derecho que la ley le ha dado a todos los sectores que han nombrado ternas, porque digamos que esta lista que el presidente recibió de 30 nombres es el resultado de 5 asambleas generales de los sindicatos, de las gremiales empresariales, de las asociaciones de profesionales y de las asociaciones de periodistas. Y ahora el presidente dice, bueno, volvamos a hacer todo ese trabajo. Entonces, vemos como una muestra, para empezar, de falta de interés de que funcione la Ley de Acceso a la Información y es preocupante realmente. Tenemos conocimiento de que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad precisamente en contra del reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué se presentó esta demanda? Bueno, una de las razones es la que ya hablamos sobre cómo se incluye en el reglamento cuestiones que van más allá de la ley. Además de la posibilidad de que el presidente rechace las ternas, se incluye una nueva causal de reserva de información, que es la seguridad política. Además, este concepto se define de una manera tan amplia que prácticamente toda la información en poder de las entidades públicas puede ser clasificada como reservada. Por ejemplo, leo un fragmento de esta disposición. Dice que es información, es seguridad política, toda actividad que tenga por objetivo gobernar o dirigir al Estado o al buen desarrollo de las políticas públicas. Esto es amplísimo. Entonces, por esta razón se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad que aún no se ha admitido por la Sala de lo Constitucional, pero creemos que la inconstitucionalidad es clara, que rebasa la potestad reglamentaria que tiene el presidente. ¿Estaba listo el Estado al 8 de mayo de 2012 para aplicar la ley? Bueno, nosotros hicimos un sondeo rápido de qué es lo que estaba disponible en Internet para el día 8 de mayo. Y vemos que hay muchas diferencias y grandes diferencias entre una y otra institución. Muchas entidades no habían nombrado su oficial de información, cuestión que debían de haber hecho en noviembre del año pasado, y no habían instaurado pues sus oficinas de información. Los procesos no estaban claros. Si uno iba a la alcaldía o hablaba por teléfono, la oficina, y preguntaba por un oficial de información, no sabían cómo comunicar al ciudadano con esta oficina. Entonces,
sí, digamos que no está totalmente lista, pero sí hay que reconocer muchos esfuerzos que sí se han hecho. El Ejecutivo presentó el portal de transparencia que tiene buena información y que nos ayuda, por ejemplo, a ver el listado de oficiales de información, sus direcciones, sus teléfonos. Lo mismo ha hecho la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. ¿Qué nos puede decir acerca de la asignación presupuestaria al Instituto de Acceso a Información? Esa es otra omisión gravísima. La Asamblea y el Ejecutivo son los que determinan el contenido del presupuesto de la República. El año pasado ya se sabía que en esta legislatura, más bien en este año, sería la apertura del instituto. Por tanto, se debía de consignar un presupuesto para que el mismo funcionara. Sin embargo, no se consignó. Entonces, el instituto no hay fondos para crearlo. Ahora, el presidente aduce que esta es una de las razones por las que él no nombra. Esto tampoco, digamos que los dos son problemas y los dos son responsabilidad del presidente en parte. Entonces no es justificación uno del otro, sino que hay que trabajar tanto para nombrar a los oficiales, que ya estaba una lista completa, y también por el otro lado asignar un parte del presupuesto. Sabemos que la cooperación internacional está muy interesada en apoyar a este instituto que se cree, entonces hay factibilidad de un financiamiento de este tipo. Tenemos una pregunta de parte de los televidentes, del amigo JM. ¿Pero será que el reglamento está por arriba de lo que establece la ley? De ninguna manera, de ninguna manera. Nuestro ordenamiento jurídico es claro. La Constitución va por encima de todo. Luego van las leyes y los tratados y por último los reglamentos. Entonces, lo que establezca la ley es superior a lo que establece el reglamento y lo que establece la Constitución es superior a lo que establezca una ley o un reglamento. En este caso, pues, lo correcto es inaplicar esta disposición del reglamento porque es inconstitucional. Esperamos que la Sala de lo Constitucional se pronuncie dentro de poco al respecto. Ok. Como FUSADES, ¿qué se está haciendo para la implementación, divulgación y cualquier otra actividad de la Ley de Acceso a la Información? En FUSADES hemos estado activos haciendo presentaciones de la ley, explicando cómo funciona a diversos sectores de la sociedad. Hemos tenido grupos de mujeres, grupos de discapacitados y hemos tenido también talleres especiales, hemos hecho publicaciones como la Ley de Acceso a la Información y les quiero presentar una primicia que es el documento que este mismo día se ha publicado, que es la Ley de Acceso a la Información versión comentada. En esta edición lo que hacemos es ir artículo por artículo viendo qué es lo que significa, interpretando la ley, ayudando a explicarla. Y sobre todo, otra acción importante es que FUSADES es miembro del grupo promotor. Y como miembro del grupo promotor hemos estado monitoreando las acciones del Estado y es algo que siempre es una línea estratégica que continuaremos haciendo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Carmina, por su tiempo y por este excelente resumen acerca de la situación grave actual de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestro país. Gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas tardes. Muchas gracias.